Teorema fundamental del cálculo. Hasta el momento, la única forma en la que podíamos nosotros calcular el valor de una integral definida era a través del límite de una suma de Riemann. Y lo más sencillo era usando una partición homogénea, ¿cierto? Y tomando ese límite cuando n tendiera a infinito. Resulta que el teorema fundamental del cálculo, bueno, tiene dos formas. Esta primera forma, la forma de antiderivada, establece lo siguiente. Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado y f mayúscula es antiderivada de f minúscula, es una de esas antiderivadas, de esa familia de antiderivadas, entonces la integral definida desde a hasta b de f de x es igual a ¿qué? A esa antiderivada evaluada en los límites de la integral. En el límite superior, evaluado en b, menos en el límite inferior. Siempre va a ser de esta forma. Por notación, uno también podría escribir esto así. F de x pone acá como un corchete, acá pone a, acá pone b. Bien, entonces siempre es evaluado en el límite superior menos esto mismo evaluado en el límite inferior. Y para poner un ejemplo de esto, quiero que me digan cómo era, bueno, dícteme la función de un ejercicio de los que trabajamos en el problema del área. De esos que hicimos con sumas de Riemann. Bien, de esos que decía, hay el área de la región acotada entre la gráfica de f de x, donde f de x, ¿quién era? 2x cuadrado 2x cuadrado. x más 3 ¿Cómo, perdón? más x más 3 Más x más 3 entre el intervalo de -3 a 1 de cerrado. menos 3 a 1. Listo. Intervalo de menos 3 a 1. Bien. Resulta que aquí, teniendo en cuenta que la función es positiva y es continua, entonces el área coincide con la integral definida, ¿cierto? Cuando la función es continua y positiva, bueno, esto ocurre si, solamente si, f de x es positiva y continua sobre AB. Bueno, de hecho voy a quitar esta flecha porque lo que sí es verdad, lo que sí debe ocurrir es que si es positiva y continua, entonces la integral es igual al área, ¿vale? Dicho esto, entonces para nuestro problema, como nuestra función es positiva sobre ese intervalo y es continua, eso quiere decir que el área será la integral desde menos 3 hasta 1 de nuestra función, que es 2x al cuadrado más x más 3, integrando esto con respecto a x. Y ahora lo que establece el teorema fundamental del cálculo es lo siguiente, que esta integral definida es exactamente igual a ¿qué? Voy a poner aquí una antiderivada y en esa antiderivada voy a poner la constante igual a 0, la constante de integración, ¿vale? Entonces calculamos la integral de esta expresión, 2x al cuadrado más x más 3. Integral de 2x al cuadrado, ¿quién es? 2 tercios de x al cubo Perfecto. Esto es 2x al cubo tercios, integral de x, x al cuadrado medios, y la integral de 3 será 3x. Esto evaluado entre menos 3 y 1. Evaluado entre menos 3 y 1. Entonces vamos a evaluar todo en 1. Evaluando todo en 1 nos quedaría aquí 2 tercios. Bueno, voy a escribirlo así para que quede evidente que evaluamos en 1. 2 por 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado sobre 2 más 3 por 1. Bien. Y todo esto menos, ahora, esa misma expresión pero evaluada en menos 3. Queda entonces 2 por menos 3 al cubo sobre 3 más menos 3 al cuadrado
sobre 2 más 3 por menos 3. Y bueno, ahora vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto queda todo esto? Bueno, acá vamos a tener 2 tercios más 1/2 más 3. Por aquí hoy vamos a tener menos 27 menos, bueno, de hecho queda menos 27 por 2 menos 54 sobre 3, ¿no? Sí. Pero dividiendo ya sobre 3 quedaría acá menos 18. Acá quedaría más 9 medios y aquí quedaría menos 9. ¿Vale? ¿Cuánto da todo esto? Vamos a mirar. Miren ahí en la calculadora me dicen cuánto da todo eso. A ver, a mí todo 80 esto me está dando tercios. 80 tercios, sí. 80 tercios, que es aproximadamente 26.666. ¿Vale? Ese, si las cuentas están bien, ese es el resultado que obtuvimos cuando lo hicimos con suma de rima, ¿verdad? Genial. Eso es. Entonces observen que ahora ese problema, ese mismo problema lo podemos resolver con ayuda del teorema fundamental del cálculo. Simplemente necesito escribir aquí una antiderivada, ¿cierto? Y esa antiderivada evaluarla en los límites de la integral, ¿vale? Los límites de la integral. Entonces, ahora vamos a resolver un problema acá de área, pero con alguna función que no sea precisamente positiva. Bien, a ver, vamos a ir acá a GeoGebra. Vamos a ver acá. Bien, voy a poner una función que pueda llegar a ser más o menos fácil de integrar. Tengo a la x menos 3 veces el coseno de x menos 5. Bueno, vamos a poner acá menos 2. Así. Vale. Y quiero el área, teniendo en cuenta esta función, quiero el área acotada por la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo desde menos 4. Vale, ya vamos a mirar si precisamente en menos 4 hay punto de intersección. Pero vale, quiero esto desde menos 4 hasta 2. A ver, vamos a mirar si en menos 4 hay punto de intersección. Si no lo hay, entonces pues yo creería que no, pero hagamos la cuenta. ¿Cuánto es C a la menos 4 menos 3 veces coseno de menos 4 más menos 2? Miremos en la calculadora. Calculadora en radianes. E a la menos 4 menos 3 veces el coseno de menos 4 menos 2. Vale, es una cantidad negativa cercana a 0. Entonces, bueno, voy a escribir aquí, bueno, no desde menos 4, sino vale, vamos a ir desde menos 3. Entonces, quiero
desde menos 3 hasta 2 el área acotada. Bien, esta área que está acotada acá, entre la gráfica de la función, entre la gráfica de la función y el eje X, en el intervalo de menos 3 hasta 2. Este problema del área ya lo habíamos planteado nosotros con integrales definidas en la clase pasada. Bien, fue lo último que hicimos en la clase pasada. No exactamente con esta función, con una función en general tal vez. Pero bueno, quiero ver cómo resolver entonces este problema del área. Primero, lo que necesito son estos puntos de intersección, estos valores de intersección que quedan acá. Y para esto, bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Les voy a mostrar cómo hacerlo, por ejemplo, con la calculadora. No sé si lo saben hacer con la calculadora. Si, si ya saben calcular estos puntos con la calculadora, muy bien. Vale, voy a pedirle a GeoGebra que me calcule esos puntos de intersección. Ahí aparece el punto A, ahí aparece el punto B. Y para el punto A nos ofrece la primera coordenada, es menos 2.25. Y para el punto B va a ser 1.16. Pero acá solamente nos muestra dos decimales. Y bueno, la verdad quiero que tengamos más decimales. Entonces, quiero que en la calculadora escribamos la función. Vamos a escribir la función. Para sacar los valores de x, vamos a hacer uso de alfa, la tecla que está al lado de shift, y la tecla de cerrar el paréntesis, ¿vale? Esa tecla de cerrar paréntesis, ahí sale la x. Entonces, a partir de eso, quiero que escriban la función en la calculadora. E a la x menos 3 veces coseno de x menos 2. Y una vez que esté escrito, quiero que, bueno, vamos a ubicar la letra no, la tecla que está debajo de Shift. En la calculadora FX 570 de Casio, es una tecla que se llama Calc, ¿verdad? Pero si ustedes miran lo que está escrito en amarillo, es decir, lo que se activa con Shift, dice Solve. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. no, Sí, no. señor. ¿Sí se ubican ahí? Bueno, entonces una vez escrita la función en la calculadora, vamos a oprimir Shift y esa tecla que queda debajo del Shift, la primera, ¿y qué pregunta? ¿O qué dice en la calculadora? Solve for X. Entonces dice Solve for X y ahí vamos a escribir 0 y le damos igual. Vamos a dejar que piense. Ahí lo va a pensar un rato. Profe, ¿para qué calculadora se puede? Bueno, yo sé que eso está en la calculadora Casio FX 570. Una de cara gris. Los que no les toca a mano, ¿no? Los que no tienen esa, de pronto, ¿qué calculadora tienen? FX82. Pues, Bueno, la 82 no recuerdo si tiene esa función, pero no la tiene directa. No, es que la verdad no recuerdo si la tiene. Ahí tendría de pronto que consultar. Y si no, ya les doy otra forma en la que pueden hallar estos valores. Bien. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya les arrojo un resultado, Sí. muchachos? 1.60. Unos punto Uno 60 coma y n uno menos seis r uno. igual a 0. Listo. A ver, voy a escribir esto acá. Entonces, estamos resolviendo nuestro problema. Ahora el problema es hallar el área acotado por la gráfica de f de x, que es la función e a la x menos 3 coseno de x menos 2. Resulta que f de x es igual a 0 cuando, bueno, esto sobre el intervalo desde menos 3 hasta 2, ¿vale?
Entonces f de x es igual a 0 cuando el primer valor que estamos encontrando es x igual a 1.1613 60 402, ¿correcto? Entonces, ahí la calculadora nos está dando precisamente este valor de intercepción. Acá GeoGebra simplemente nos da 1.16, pero la calculadora nos da más decimales, nos da mucha más precisión. Vale. ¿Cómo hacer para que nos dé este otro punto de corte? A ver, esto puede tener varios puntos de corte. Miren, ahí está, pero solamente me interesa desde -3 hasta 2, ¿vale? No me interesa todos los puntos de corte, solamente desde -3 hasta 2. Entonces, ¿cómo hacer para que me ofrezca ese otro punto de corte? Voy a volver ahí en ese resultado que nos dio la calculadora, voy a oprimir nuevamente Shift y esa tecla Calc, y ahora me pregunta otra vez que lo va a resolver para x igual, o sea, para qué valor de x, y le vamos a dar -2. Y le damos igual, vamos a dejar que piense. ¿Y ahora qué nos arroja? Menos 480. Menos 2,25. Eso, cuando le dieron -2, entonces arroja el valor x igual a -2.25453074. ¿Vale? Está arrojando ese valor. ¿Qué es lo que está haciendo la calculadora? Porque antes si le daba 0 me arrojaba un valor y si ahora le doy -2 me arroja otro valor. Lo que está haciendo la calculadora es cuando yo les doy un valor, establezco un valor, ella lo que hace es arrojar el valor, el punto de intersección que está más cercano a ese valor que yo le di. Yo le dije que lo analizara cerca al 0 y bueno, la calculadora empieza a hacer iteraciones y logra encontrar que acá cerca al 0 está ese punto B. Cuando le doy el -2, entonces cerca al -2 está este punto A, ¿vale? Está ese punto A y por eso me arrojó este y no me arrojó otro. Si por ejemplo yo le diera, qué sé yo, le diera el -4, hagan el ensayo, o bueno, denle el -5. Entonces vamos a dar Shift, la tecla Calc y le escribimos -5. ¿Y qué arroja? Menos 3,99. Eso. -3.9908969991, ¿vale? Entonces observen, depende de qué valor yo le dé, él me va a arrojar un punto de corte, un punto de intersección, un valor de intersección cercano, ojo, cercano a ese valor que yo le doy. ¿Bien? Bueno, entonces ahora la pregunta que pueden tener es, ¿y si no tenemos esa función en la calculadora, qué hacer? Entonces podemos usar Wolfram Alpha. Bien, Wolfram Alpha, teniendo en cuenta que es una herramienta computacional. No sé si conocen Wolfram Alpha, si ya lo han visto antes, si ya han hecho algo antes en Wolfram Alpha. No, Sí, señor. vale. Wolfram Alpha, bueno, es realmente una herramienta computacional. Tiene aplicación para smartphone. Es una herramienta muy buena y tiene muchas cosas dentro de lo que es toda la librería de aplicaciones de Wolfram Alpha. Hay muchas cosas. Entonces yo los invito a que cuando tengan algo de tiempo, de pronto ahorita en Semana Santa o no sé, en algún momento, de pronto se den el tiempo de ver qué puede hacer Wolfram Alpha y de pronto hay algunas cosas que les puede llegar a ser de utilidad. Por ejemplo, tiene cosas de matemáticas, tiene acá un montón de cosas de matemáticas.
de ciencia y tecnología, con respecto a física, a química, ingeniería, a matemática computacional, materiales, y bueno, acá hay más cosas. Con respecto a sociedad y cultura, no sé, bueno, acá hay como, bueno, gente o personas, arte, no sé qué puede haber acá en esta parte. Historia, bueno, acá como, bueno, vida cotidiana, salud personal, entretenimiento, hobbies, bueno. Por ejemplo, en la parte de matemáticas, que es lo que yo más he visto, lo que más he cacharreado, si uno da ahí en el apartado de matemáticas, entonces acá aparecen cosas que nos muestra como ejemplo Wolfram, ¿bien? Nos muestra como ejemplo. Entonces algo de matemática elemental, aritmética elemental, como pedirle hacer una operación, ¿vale? Hace ver las veces de la calculadora. Cosas de álgebra, como por ejemplo pedirle factores. Acá pueden verlo a la derecha. Si se le pide factor de todo esto, básicamente lo que se le está pidiendo es factorizar, ¿vale? Un polinomio. Si se le pide, por ejemplo, simplificar una expresión, lo puede hacer. Si se le pide resolver una ecuación, lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a mirar acá, en esta parte. Bueno, esto no sé si de pronto solamente trabaja acá en este apartado con polinomios, pero bueno, la verdad es que acá nos puede ofrecer la solución a la que necesitamos nosotros. Voy a escribir la función e elevado a la x más, perdón, es menos 3 coseno de x, menos 3 coseno de x, menos 2, ¿sí? Menos 2 creo que es. Y vale, esto igual a 0 y simplemente le damos enter. Aquí en Wolfram, acá lo va a pensar, bueno, hace ahí sus cuentas. Todas estas cuentas las hace de manera numérica. Y bueno, aquí nos arroja la entrada, lo que nosotros le dimos de entrada. Esto también es importante para ver que estamos ingresando bien los valores para que Wolfram esté trabajando con lo que nosotros queremos que trabaje, ¿sí? Si de pronto acá en la entrada vemos que no lo entiende o que lo está entendiendo de otra manera, entonces podemos ver cómo corregir la forma de escribir. Y bueno, acá, claro, lo pensó mucho más que la calculadora. ¿Por qué? Porque también nos da muchas más soluciones que la calculadora. ¿Sí lo ven? Tal vez en el tiempo que la calculadora nos daba ciertas soluciones, acá Wolfram nos dio muchas más. Las que nos interesan a nosotros son estas. 1.16 y menos 2.25. Y observe que acá no necesito más o menos estimar dónde puede haber una raíz para decirle cerca de quién resuelva la ecuación la calculadora, ¿sí? Que esa es una limitante en la calculadora. Yo necesito para que la calculadora lo pueda trabajar, bueno, a ver, yo le podría dar cualquier número, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen aún eso escrito en la calculadora, quiero que nuevamente leen Shift y la tecla Calc y qué sé yo, voy a darle 10. Observen que cerca, muy cerca de 10, no hay ninguna raíz, ¿vale? La raíz más cercana de 10 va a ser el punto B, como podemos ver acá el comportamiento de la función. Ahí la calculadora se va a tardar un poco más y nuevamente nos arroja ese valor de corte 1.16. Nos arrojó el más cercano, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo no tengo ni idea de lo que es la gráfica, ¿vale? No sé si tiene uno o dos puntos de intersección en ese intervalo. Entonces, lo que tendría que hacer es o hacer la gráfica o pedirle que lo resuelva para varios valores. Bien, pedirle que resuelva esto para varios valores. Si yo, por ejemplo, le doy en el intervalo desde menos 3 hasta 2,
le pido que lo resuelva en -3, en -2, en -1, en 0, en 1 y en 2. Entonces así podría tener una buena idea de qué es lo que está haciendo GeoGebra, cuántos puntos me ofrece, perdón, GeoGebra no, lo que está haciendo la calculadora, cuántos puntos me ofrece y además si de pronto existen más puntos o no. Bien, entonces ahí tenemos estas dos opciones. La herramienta que podemos ver aquí en Wolfram Alpha es una herramienta muy poderosa, es muy buena. Si yo, por ejemplo, le quito acá el 0, igual a 0, simplemente escribo esta función. Entonces Wolfram me arroja lo siguiente. Bueno, la entrada es esta. Me arroja algo de la gráfica, me arroja una forma alternativa. Esto con una forma alternativa que es usando una expansión con números complejos. Básicamente acá se está usando la fórmula de Moab para ese coseno. Nos arroja nuevamente raíces, nos arroja el dominio, nos arroja una expansión en serie de Taylor, nos arroja la derivada, la integral. Bien, acá nos da un montón de información, ¿vale? Nos da un montón de información. Es posible que a veces la información que yo le pida o que yo, bueno, la información que yo necesite, no me la arroje. A veces es posible eso. ¿Por qué? Puede ser que yo no le esté pidiendo precisamente de una manera correcta lo que es la información. Como pueden ver, si yo antes le puse simplemente la ecuación igualada a 0, lo que le estoy pidiendo es que me diga para qué valores esa función se hace 0. Y si ustedes lo recuerdan, no me arrojaban mucha la información que ahora me arroja. No me arrojaba dominio, ni expansión en series, ni la derivada, ni la integral. ¿Por qué? Porque yo fui más específico en lo que quería que hiciera, ¿sí? Que resolviera esa ecuación igualada a 0, ¿vale? Es posible que acá Wolfram pueda hacer algo más con esta función, ¿bien? Y que no lo esté arrojando en este momento, ¿vale? Puede ser que para eso necesite darle una instrucción diferente. Entonces, en ese sentido es que les digo que es bueno que nosotros podamos ver qué puede hacer Wolfram, ¿bien? Qué se puede hacer con respecto a, por ejemplo, matemáticas. Aquí más adelante pues pueden ver acá cómo graficar con Wolfram. Si es verdad que nos arroja la gráfica, a veces uno solo quiere la gráfica. Y bueno, esto lo puede poner, puede ver cómo acá hay más ejemplos, en cada apartado hay más ejemplos. Bueno, acá hay un montón de cosas que uno podría analizar, que podría estudiar con respecto a lo que puede hacer o no Wolfram. Bien. Vale. Además de Wolfram, computacionalmente hay otra herramienta que utilizan mucho los estudiantes y es Symbolab. ¿Alguien ya ha trabajado antes con Symbolab? Señor. Bueno, Señor, Symbolab tiene mayor acogida con los estudiantes porque precisamente en Symbolab la forma de escribir acá es mucho más fácil en el sentido que aparecen los signos, los símbolos, todo, ¿no? Es decir, todo lo que, la parte básica, los símbolos, bien, acá funciones, es decir, en Wolfram hay que saber escribir un poquito más con respecto a lo que sería, por ejemplo, qué sé yo, una integral doble, una integral triple, ¿vale? Por ejemplo, acá si quiero una integral doble en cálculo 3 van a ver integrales múltiples. Acá directamente ya nos ofrece como un acceso para poner esa simbología, una sumatoria. Observen acá, yo puedo poner desde n igual 1 hasta infinito, o simplemente puedo cambiarlo hasta otro, que no vaya hasta infinito, sino que vaya, qué sé yo, hasta 50.
¿sí? Acá puedo cambiar esto de una manera mucho más dinámica, se parece un poco más al editor de fórmulas de lo que viene siendo, esto Word. Entonces, por eso tiene mayor acogida. Sin embargo, acá yo puedo escribir igual que en Wolfram. Vamos a ver. Vamos a escribir acá e elevado a la x. Ahí está. Bueno, no sé, esta e que puso aquí, ¿qué fue? Ahí está, e elevado a la x. Menos 3 coseno de x. Menos 3 coseno de x menos 2. Y si yo le digo que haga esto igual a 0, bueno, vamos a ver si lo hace Symbolab. Y acá nos llevamos una sorpresa. Symbolab dice, la solución paso a paso no está disponible para este problema. No nos da una solución paso a paso, pero tampoco nos da una solución, simplemente la respuesta, ¿vale? No nos da solución, básicamente no nos resolvió el problema. Si bien Symbolab, como les digo, es mucho más amigable en el sentido de poder escribir algunas cosas, de tener todas estas herramientas, todos estos signos y símbolos a la mano, hay cosas que Symbolab no las hace, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, esto no lo está haciendo Symbolab, sin embargo, Wolfram sí lo hace. Y de hecho nos arroja un montón de valores de intercepción, ¿cierto? Un montón de raíces. Y Symbolab no lo está haciendo. Symbolab también tiene muchas cosas con las cuales se pueden trabajar. Acá podemos ver, por ejemplo, límites, integrales, derivadas, sumatorias, bien, un montón de cosas. Acá podemos ver en la parte de arriba, pues hay algunas cositas también con respecto a gráficos. Bueno, acá podemos ver cuando yo le di una parte de cálculo, entonces, qué sé yo, aparece derivada de primer orden, de segundo, de tercero, etcétera. Derivadas parciales, derivadas implícitas. Básicamente vamos a aplicar, bueno, acá si le doy eso en derivada de primer orden, aparece esto. Si le doy en derivada de segundo orden, aparece directamente esto. Bien, derivada de tercer orden, aparece esto, y bueno, así sucesivamente. En ese sentido, Symbolab es mucho más amigable que lo que sería Wolfram. En Wolfram hay que escribirlo más tal vez usando algunos comandos o usando algún lenguaje de programación un poquito más parecido a eso. Y eso es lo que a veces no les gusta mucho a los estudiantes. Bien, que de pronto no es tan intuitivo. Pero como les digo, si uno de pronto viene acá a cálculo y análisis, mira los ejemplos, entonces, ¿cómo escribir una integral? Ah, bueno, acá dice, para escribir una integral se escribe integrate, la función y el diferencial. Y ya está. ¿Cómo escribir una derivada? Entonces, si quiero la derivada, entonces se escribe de esta manera, derivada de esta función, ¿vale? Segunda derivada, acá está, ¿bien? Y así se puede seguir. Entonces, simplemente es saber cómo se escribe aquí, ¿vale? Cómo se escribe acá, porque cuando yo voy a escribir en lo que viene siendo el menú de Wolfram, solamente sale una barra de entrada, ¿vale? Sale aquí solamente una barra de entrada y bueno, de pronto acá no tenemos dónde ingresar símbolos, ¿cierto? No tenemos dónde ingresar algunas cosas. Tal vez sí podemos poner acá como una especie de teclado con símbolos, pero como pueden ver es una cosa bastante limitada, ¿no? Importante entonces aquí saber escribir lo que se quiere que GeoGebra lo haga, perdón, GeoGebra no, me confundo, no sé por qué estoy diciendo GeoGebra, que Wolfram lo haga y de hecho Wolfram, a mi modo de ver, si bien no es tan amigable para la escritura, es computacionalmente más potente que Symbolab, ¿sí? Hay algunas cosas que en Wolfram se pueden hacer, o que Wolfram las puede hacer, Symbolab no arroja resultados con respecto a eso. Bien, entonces, para tener en cuenta. Importante
muchachos, no solamente que las herramientas estén disponibles, porque bueno, si de pronto ustedes, por ejemplo, todos tuvieran la calculadora FX 570 y tuvieran que hallar estos puntos de corte, no tienen, por ejemplo, GeoGebra para una gráfica y solamente pueden usar la calculadora a día de hoy, hasta antes de esta clase, ¿quién realmente lo hubiese hecho? ¿Alguno Yo, lo hubiese profe. hecho? Yo. Pues, profe, yo lo hubiera hecho. Sí, vale. Sí, ¿Alguien señor. más? Bueno, yo supongo que tal vez con seguridad pocas personas hubiesen sabido qué hacer, ¿no? Y a veces esto llega a ser un obstáculo que puede ser fácil de sortear, ¿vale? Puede ser fácil de sortear. A ver, les muestro un ejemplo. Bueno, hace algunos semestres, a ver, es que no recuerdo, estoy pensando en qué examen fue eso. Cálculo 2. No recuerdo qué examen fue, a ver, creo que fue tal vez un segundo examen. ¿En qué debo poner la calculadora para que a mí me da un resultado diferente? ¿Cómo, perdón? Hable un poco más fuerte, es que se escucha muy bajito. La, la, la calculadora tiene que ser en modo normal, ¿verdad? En modo normal, ¿qué sería modo? No sé a qué se refiere con modo normal. O sea, porque no me da el resultado, no sé. Tiene que estar en radianes. En radianes. Ah, debe estar en Tiene que estar en radianes, radianes. sí. Ok, ya. Vale. Siempre que trabajen ustedes con funciones trigonométricas, siempre trabajenlo en radianes. ¿Vale? Siempre. A ver, creo que esto era como un tercer examen, pero no me acuerdo de qué semestre. Entonces voy a abrir todos estos terceros exámenes. A ver si... encuentro ese ejercicio. Bueno, había un ejercicio en un examen que, bueno, el ejercicio como tal no era muy difícil de resolver. Creo que era este examen. Si no estoy mal, era este examen. ¿O no? Ya no sé si era un tercer examen o no. Bueno, el caso era que había un problema en el cual había que hallar un punto de intersección. Ahora no lo veo. Tal vez era no sé, un segundo examen. Pero básicamente, a ver, para que nos hagamos una idea, más adelante vamos a querer hallar el área de una región entre curvas, vamos a querer hallar, por ejemplo, volúmenes de sólidos de revolución. Y el problema inicialmente consistía en considerar, recuerdo que era una función tangente, de eso sí me acuerdo muy bien. Tal vez después ustedes lo verán por ahí en alguno de los exámenes. Teníamos una función tangente y teníamos una función que básicamente era una función lineal, ¿vale? Que era una recta. Bueno, no recuerdo qué recta sería. Vamos a poner por aquí una recta, que sé yo, voy a poner acá una recta así. Bien, vamos a poner esta recta, está siendo la función tangente de x. Esta siendo la recta, vamos a poner la recta, a ver, 1/2 de x más 2, ¿vale? Y la idea era que se quería, por ejemplo, el área de la región acotada acá entre estas dos curvas en el primer cuadrante. Así de simple. Sí, vamos a poner ese ejemplo. No era exactamente ese ejercicio, pero tiene la misma dificultad inicial.
Para resolver ese problema se necesita hallar el punto de intersección entre las dos funciones, entre las dos curvas. Básicamente necesitamos averiguar cuándo tangente de x es igual a 1/2 de x más 2. Bien, ¿cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, se puede plantear la siguiente ecuación. Tangente de x menos 1/2 de x menos 2 igual a 0. Y si tenemos entonces esto, podemos hacerlo con la calculadora, ¿cierto? Con la calculadora podemos saber cuándo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se escribe la función, en este caso tangente de x, quiero que lo escriban, tangente de x menos 1/2 de x menos 2, ¿vale? Y quiero que lo resuelva la calculadora para valores, voy a ponerle 0, ¿vale? Voy a ponerle 0, entonces le doy aquí igual a 0 y bueno, vamos a dejar que piense y me dicen qué resultados arroja. Listo, aquí ya arrojó resultado. ¿Qué les dio a ustedes? -2. ¿Les dio qué? ¿Más 2? Menos, profe. No, no hicieron lo mismo que hace un rato. No, 1.20. no escriban el igual a 0, ¿no? No estarán escribiendo el igual a 0. ¿O sí? Menos 4,14. A mí me dio eso, menos 4,14. Menos 4,14. Bueno, quiero que me muestren, manden una foto al grupo. ¿Qué están escribiendo en la calculadora? 1.20. Sí, profe, a mí también me dio 1.20. A mí también me dio 1.20. Sí, a mí también me está dando 1.20. Ah, Pero sí, sí. entonces, Profe. ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué les está dando otra cosa? Es que yo lo volví a cambiar de Ryan y lo volví a pasar a D. Entonces, y no lo volví a Ah, cambiar. no, tu calculadora en radianes, ¿no? Y las personas que les está dando como menos 4 o algo así, ¿por qué era? También por lo mismo. Por eso, profe, sí. Ah, ok, ok. Listo. Entonces pueden ver, acá nos da el valor de x, que va a ser 1. Qué sé yo, 20, 38, etcétera. ¿Vale? Entonces esto no puede ser una limitante, muchachos. Claro, algebraicamente no hay modo de saber cuándo esto se hace 0, ¿vale? No se puede despejar x. No se puede usar álgebra y decir, bueno, voy a hacer acá algunas cuentas y resolver esta ecuación para saber qué valor de x satisface eso, ¿vale? No se puede hacer así. Esto tiene más puntos de corte. Recordemos que acá la gráfica de la tangente es periódica, ¿cierto? Es decir, por acá va a tener otro punto de corte y acá otro punto de corte y así. Y hacia la izquierda lo mismo, ¿vale? Por eso es importante saber qué hacer con la calculadora. Entonces no basta con que esté disponible la herramienta. La herramienta puede estar allí, pero si no sabemos utilizarla, entonces se convierte en una dificultad. En ese examen, les cuento así como anécdota, bueno, tal vez ustedes encontrarán posteriormente ese ejercicio, si está en estos exámenes que les subí. Ese ejercicio de casi la totalidad de los cursos, de todos los cursos de cálculo 2, lo conversamos con los profesores y más o menos de un 5 a un 7% de todo el estudiantado pudo encontrar el punto de corte, que era lo primero que debía hacerse para resolver el problema. O sea, la gran mayoría, la gran mayoría no pudo resolver el problema y la dificultad que encontraron es que no tenían ni idea de cómo hallar ese punto de corte. Bien, entonces acá ya con esta herramienta que estamos mirando, que estamos estudiando hoy, esto no puede ser una limitante, ¿vale? No puede ser una limitante. Ustedes ya saben entonces cómo calcular, por ejemplo, estos puntos de corte. Si es verdad que necesito
más o menos tener una idea alrededor de de qué valor voy a hallar este punto. Si yo, por ejemplo, acá hubiese dado no igual a 0 para que lo resolviera, ¿sí? Si no hubiese dado, por ejemplo, 2, muy posiblemente me hubiese arrojado otro punto de intersección que quedaba por aquí más adelante, ¿vale? De esto que quedaba por acá más adelante, este que está acá. Entonces, Profe, a ver, punto se hubiera colocado, ¿qué? ¿Qué pena? si hubiesen puesto, a ver, yo creo que 2. O miren, a ver, quiero que le den ahí 2 y me digan qué valor les arroja. O si les arroja el mismo, no sé. Observen, si le pido que lo resuelva para 2, cerca de 2, me Me arroja arroja el valor 4.48. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, observen, es importante tener una idea de alrededor de quién quiero que resuelva el problema la calculadora. Si no tengo eso claro, pues ahí también estaríamos en un lío, ¿no? Eso sería por la calculadora, ¿no? Eso. Y en el Wolfram, como simplemente se escribe la ecuación, ¿no? En el Wolfram simplemente se escribe la ecuación y ya estaría. Resulta que incluso si uno no tiene la calculadora, o sea, si esa función no está en la calculadora, podría estimar este valor, por ejemplo, usando el método de la bisección. No sé si conocen el método de la bisección. Tuvieron que haberlo estudiado en el curso de cálculo 1. Básicamente lo que establece el método de la bisección es lo siguiente. Es una aplicación directa al teorema del valor intermedio. Suponga que, qué sé yo, ese día no llevo esa calculadora, de pronto ese día, no sé, se le cayó esa tecla, la calculadora no está funcionando, lo que sea, o simplemente la calculadora no tiene esa función. ¿Cómo pueden estimar esto también? Método de la bisección establece lo siguiente. ¿Qué necesito? Que la función sea continua sobre el intervalo. Primero que nada, que sea continua sobre el intervalo. Y necesito que la imagen de los extremos del intervalo tengan diferente signo. Bien. Entonces ahora les pregunto lo siguiente. A ver, yo quiero que grafiquen, que tracen una gráfica de una función que sea continua, que una estos dos puntos. Ahí la imagen, este punto A, F de A, este punto A, F de A, con este punto B, F de B. Quiero que unan estos dos puntos con una gráfica, una curva continua de una función que no corte a esa recta, que básicamente viene siendo nuestro eje X. ¿Cómo se puede hacer eso? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es precisamente lo que establece el teorema del valor intermedio. Lo que establece el teorema del valor intermedio es que si la función es continua sobre un intervalo, ¿vale? Y yo tomo un número, un valor que está entre estas dos imágenes, por eso estoy pidiendo que una sea positiva y una sea negativa para tomar precisamente qué valor. El valor 0, ¿vale? Que está entre estas dos imágenes, entre f de b y f de a. Y el teorema del valor intermedio establece que existe un número c dentro del intervalo, de modo que la imagen de c es precisamente ese valor que estoy escogiendo. En este caso 0. Esto traducido al problema que estoy planteando, quiere decir que debe existir algún número c que intersecta el eje. Puede que exista más de uno, ¿vale? Lo que establece el teorema del valor intermedio ¿Podría repetir es... esa? ¿Qué pena? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo que acabo de decir?
Bueno, voy a escribir aquí el teorema, básicamente. ¿Qué dice el teorema? Entonces, dice sea f de x continua sobre un intervalo cerrado, ¿vale? Sobre un intervalo cerrado desde A hasta B. De modo que f de A sea diferente a f de B. Dos valores diferentes. Ahora, sea n un número entre f de A y f de B. Como son diferentes, entonces existen números que están entre esos dos valores, entre f de A y f de B. Lo que establece la conclusión del teorema del valor intermedio es la siguiente. Entonces, existe un número C en el intervalo abierto AB tal que f de C es precisamente n. Bien. Entonces, aplicado al problema que yo estaba planteando, voy a pedir que la imagen de A y la imagen de B sean de diferente signo. Una positiva y otra negativa. Voy a escoger un número n que está entre estas dos imágenes, pero no cualquier n. ¿Cuál voy a escoger? El 0, ¿cierto? El 0 está entre algo positivo y algo negativo. Lo que establece el teorema del valor intermedio es que debe existir al menos un número en el intervalo abierto, de modo que la imagen de ese número es precisamente 0, ¿vale? Debe existir algún número C en el intervalo abierto, de modo que la imagen de ese número C va a ser exactamente 0. ¿Vale? El teorema garantiza que existe al menos uno, pero pueden existir más de uno, ¿no? Pueden existir varios números que corten el eje X. Bien, esto es lo que establece el teorema del valor intermedio y la aplicación del teorema del valor intermedio a problemas en los cuales hay que hallar, puntos de intersección con el eje, es el método de la bisección. ¿Qué establece el método de la bisección? Entonces vamos a ver. El método de la bisección es un método iterativo, es un proceso iterativo que permite estimar con tanta precisión como uno quiera el valor de una raíz, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que la imagen de A y la imagen de B son de diferente signo. Importante esto. Bien. Y entonces voy a empezar a construir lo siguiente. Se llama método de la bisección porque voy a empezar a dividir en dos los intervalos. Es decir, voy a empezar a bisecar. Tomo el punto medio del intervalo AB y ahora calculo la imagen de este punto medio. La imagen de este punto medio. Si, por ejemplo, esta imagen llega a ser positiva, entonces el teorema del valor intermedio garantiza que la raíz o que existe una raíz en el intervalo desde A hasta M1. ¿Por qué? Porque la imagen de A y la imagen de M1 son de diferente signo. No hay garantía de que exista raíz entre M1 y B. ¿Vale? Podríamos tener de pronto una función así. Pero así como no hay garantía que exista, tampoco garantiza que no existe. ¿Ok? Porque podría ser que esto fuera, por ejemplo, una gráfica así. ¿Vale? Es decir, entre M1 y B puede que exista, pero también es posible que no exista. Que hablo de raíces. Pero no hay garantía de nada de eso, ni que exista ni que no exista. Donde sí hay garantía que existe una raíz
es entre A y M1. ¿Qué hago luego? Entonces, tomo punto medio entre A y M1. Llamemos a este M2. Y vamos a suponer que la imagen de M2 ahora es negativa. Entonces, ¿en qué intervalo hay garantía de la existencia de una raíz? Entre M2 y M1. ¿Por qué? Porque en ese intervalo es donde hay diferencia de signos en la imagen. ¿Vale? Nuevamente, entre A y M2 no hay garantía de que exista o de que no exista una raíz. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo. Y así vamos continuando. Vamos continuando. Entonces ahora Profe, tomo punto medio de... ¿Sí, señor? y entre M2 y B tampoco hay garantía, porque como están de diferentes signos. Sí, pero como entre M1 y M2 tienen el mismo signo, entonces la verdad donde hay garantía es entre M2 y M1. Claro, de M2 a M1 es un intervalo que está contenido entre M2 y B. Entonces sí, la raíz también va a estar entre M2 y B, pero no me voy a ir desde M2 hasta B. Sí es verdad que tienen diferentes signos, pero la idea es que lo vaya acotando, ¿sí? ¿Por qué no me interesa desde M2 hasta Ok. B? Porque desde M1 hasta B tienen el mismo signo, ¿sí? O sea, en M1 y B tienen el mismo signo. Es, como les digo, es posible que acá tengamos una raíz, pero también es posible que no. Entre M1 y B, donde sí estoy convencido, 100% seguro de que hay una raíz es entre M2 y M1. Y la idea es ir acotando esto. Entonces ahora construyo punto medio acá en el intervalo que voy escogiendo, con el que me voy quedando, y construyo el siguiente punto medio M3 y así sucesivamente. ¿Vale? Es ir reduciendo, ¿no, profe? Hasta que ¿Cómo? llega que ir como reduciendo todo, ¿no? Sí, se va reduciendo. Cuando uno hace este proceso de manera iterativa, lo que encuentra es un valor aproximado para la raíz, ¿vale? ¿Y qué tan aproximado puede llegar a ser? Tanto como uno quiera, ¿vale? Tanto como uno quiera. A ver, qué sé yo. Vamos a hacer acá lo siguiente. Por ejemplo, si uno piensa en la gráfica de la función tangente y la gráfica de la función un medio, un medio de x más 2, entonces podríamos tomar el intervalo desde 0, pero no hasta pi medios. ¿Por qué? Porque en pi medios tangente tiene una asíntota, ¿vale? Si ustedes observan, pi medios es aproximadamente 1.57, ¿vale? Aproximadamente 1.57. Entonces podríamos tomar el intervalo para iniciar todo el proceso del método de la bisección desde 0 hasta, qué sé yo, 1.4, ¿vale? Antes de pi medios, ¿ok? Y empezamos a analizar. Entonces, por ejemplo, quiero que calculen, vamos a calcular la imagen de esa función en lo que viene siendo 0 y un cuarto, perdón, y 1.4. ¿Cuál es la función que voy a evaluar? Voy a evaluar precisamente la función tangente menos un medio de x menos 2. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿saben cómo evaluar en la calculadora una función en varios valores? Porque aquí vamos a tomar la función y vamos a estarla evaluando en varios valores. Y la idea no es escribir... Se escribe la función y se le oprima la letra calc y ahí empieza a evaluar. O por la Perfecto. tecla. Entonces, vamos a escribir la función en la calculadora. Tenemos aquí tangente de x menos un medio de x menos 2. Y ahora, oprimimos la tecla calc, no shift calc, solamente la tecla calc, y ahí nos arroja lo siguiente. Sale algo que es x y un interrogante, ¿verdad? Entonces, vamos a ir dándole valores. Le doy valor 0, igual. ¿Qué valor les arrojó? Menos 2. Menos 2. Entonces, la imagen Menos de 2. 0,
la imagen de 0, voy a ponerlo así para escribir, no escribir mucho. La imagen de 0 es menos 2. Ahora, la imagen de 1.4, así tal cual está el resultado, oprimo nuevamente la tecla Calc y pongo 1.4. ¿Cuánto es la imagen de 1.4? 3.09. 3.1. Bueno, aproximadamente 3.1. Me interesa el signo, ¿vale? La primera parte es negativa, la otra es positiva. Entonces, a ver, voy a ir construyendo acá más o menos un dibujo de esto. Vale, por aquí voy a poner el 1.4, por acá voy a poner el 0. La imagen del 0 es negativa, la del 1.4 es positiva. Entonces, para empezar, vamos bien, porque las imágenes son de diferente signo, entonces hay garantía que en este intervalo hay un punto de intersección con el eje X. Calculo el punto medio. ¿Cómo se calcula punto medio? Hago la suma y divido en 2, ¿no? 1.4 más 0 dividido en 2, esto es 0,7. Ahora calculo la imagen de 0,7. Entonces ahí como tenemos la calculadora, calc y 0,7. ¿Cuánto dio? Menos 1.5, ¿verdad? Entonces, menos 1.5 es negativa. Vale, ahora, ¿con qué intervalo me quedo? De 0.7 a 1.4. Perfecto. Entonces me quedo con este intervalo. Calculo ahora el siguiente punto medio. Recuerden, para calcular punto medio, hago la suma, divido en 2 y divido en 2. Entonces acá tengo 1.4 más 0.7, esto es 2.1 dividido en 2. Esto va a ser 1.05. ¿Bien? 1.05. ¿Cuál es la imagen de 1.05? Menos 0.78. Listo, entonces imagen de 1.05 es menos 0.78. Nuevamente es negativa. Es negativa. Entonces ahora me quedo con el intervalo desde 1.05 hasta 1.4. Nuevamente calculo punto medio. ¿Ese punto medio quién es? Bueno, la suma es 2.45. Por lo tanto, la mitad va a ser 2.45 va a ser 1.25. No, 1.225. Bueno, hagan ahí en la calculadora y me dicen. 1.225, bro. ¿Sí? 1.225. 1.225. Entonces, a ver, me quedo ahora con este valor por ahora. Y la imagen de 1.225, ¿quién es? Entonces, calc, evalúan 1.225. ¿Y cuánto da esto? Da 0.16. Quiero que observen algo. Bueno, ahora este es positivo, ¿no? Quiero que observen lo siguiente. Miren que al principio las imágenes estaban un poco más alejadas de 0. La primera imagen nos dio menos 2, la otra 3.1. Luego la siguiente imagen ya nos dio menos 1.5, es decir, este que era negativo ahora se acercó más al 0. La siguiente nos dio menos 0.78, es decir, siguió siendo negativo, pero se acercó más al 0. Ahora tengo otra positiva, pero de 3.1 ya saltó a 0.16. La idea es, ¿cuándo parar? Vale, acá como les digo, yo puedo calcular esto con tanta precisión como quiera. Por ejemplo, yo podría parar o podría decidir parar cuando, qué sé yo, consigamos algo de la forma 0.0 algo. ¿Bien? Es decir, cuando consiga un valor para el cual la imagen me da 0.0 algo, ahí me detengo. ¿Vale? Así lo estamos decidiendo para este ejercicio. No es que se haga así siempre. Hay ejercicios donde, por ejemplo, piden 3 decimales exactos, es decir, que tendrían que tener 3 ceros y luego sí cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, continuamos. Vamos entre 1.05 y 1.225. Punto medio de eso, ¿quién es?
Punto medio entre 1.05 y 1.225. Ser 1.1375. 1. ¿Qué? 3. 1375. 1.1375. Vale, ¿cuál es la imagen de esto? Entonces, calc evaluado en 1.1. Bueno, acá de hecho me comí el... Era 1.1375, ¿verdad? 1375. Y bueno, calculamos. ¿Y cuánto dio esto? Menos 0.40. Observe, este que era menos 0.78 ya se acercó más al 0. Listo, y así continuamos. La imagen de este punto medio nos dio negativa, entonces ahora me voy a quedar entre 1.1375 y 1.225. ¿Cuál es el punto medio de esos dos? De 1.1375 y 1.225. Uno punto 18, 1.25. 1.18, 1.25. Vale, imagen de eso. Da menos 0,15. Y bueno, ahí podemos ver que nos seguimos acercando. Y así continuamos, ¿vale? Así continuamos. Y seguimos calculando usando punto medio, de los intervalos que se vayan acotando. Como pueden ver, el ancho del intervalo acá se reduce muy rápidamente. Al inicio, el ancho del intervalo inicial era de 1.4. Luego ya fue a la mitad, 1.7. Luego ya fue a la cuarta parte. Luego ya fue a la octava parte. Bien, se reduce exponencialmente. De hecho, el intervalo se reduce en un orden de 1 sobre 2 a la n, donde n es el número de la iteración. Y claro, 1 sobre 2 a la n, cuando n aumenta, eso tiende a 0. Por eso es que funciona el método de la bisección, porque cada vez voy acotando más, voy encerrando más esa raíz, la voy encerrando más, que los extremos del intervalo, de alguna manera, pues van a resultar estando relativamente cerca de esa raíz. Y por lo tanto, al evaluar en alguno de esos extremos del intervalo, eso va a ser aproximadamente el valor de la raíz, ¿sí? Lo que es la imagen va a ser aproximadamente 0 y por lo tanto los extremos del intervalo van a ser aproximadamente el valor de la raíz, ¿vale? Bueno, de esta manera, esto es un proceso iterativo. No sé si lo estudiaron en el curso de cálculo 1. Si no es así, bueno, aquí ya lo conocemos. Si en su carrera tienen que ver algo de matemática computacional o métodos numéricos o análisis numérico, no sé cómo le llaman, creo que en ingeniería se llama métodos numéricos y varias ingenierías ven el curso de métodos numéricos, algunos la ven en cuarto semestre, otros sé que incluso la ven hasta por allá en séptimo semestre, depende de la carrera. Y pues claro, estos cursos van a estar enfocados de una manera diferente de acuerdo a lo que sea la necesidad de cada carrera, ¿no? Pero básicamente en estos cursos se aprende al inicio a resolver problemas de manera iterativa, haciendo una programación algorítmica en algún programa, puede ser en algo sencillo como Excel o puede ser de pronto en algún otro tipo de programa, ¿sí? No sé, pueden usar C++, pueden usar incluso MATLAB, depende de, bueno, de qué programa estén utilizando, de cuál sea la finalidad, perdón, del programa también. Bueno, eso depende de varias cosas. Pero algo que se puede inicialmente estudiar son algunos procesos iterativos y en esos procesos iterativos destacan inicialmente aquellos ejercicios en los cuales se calculan raíces de funciones, ¿vale? Raíces de funciones
de manera aproximada. Y bueno, ahí aparece el método de Newton, el método de Newton-Raphson y inicialmente el método de la disección, ¿vale? En el texto de SIL, la sección 4.10, Profe, sí con señor, el método de Newton-Raphson sale 1000 veces más rápido, ¿no? claro, converge muchísimo más rápido. Sale de La una. tasa de convergencia es mucho más rápida. De hecho, de eso se trata al inicio, cuando uno estudia algo de métodos numéricos. La idea es poder comparar los diferentes métodos de aproximación. Hay varios métodos y el método de Newton-Raphson tiene una tasa de convergencia mucho más rápida que otros métodos. Acá está, por ejemplo, el método de Newton, sección 4.10. Pueden estudiarlo por su cuenta. Acá en este caso se lo mencionan como método de Newton, pero este es el mismo método de Newton-Raphson. A ver, por acá está. Este nuevo método se conoce como el método de Newton o de Newton-Raphson, ¿vale? Y básicamente lo que necesita acá es derivadas, ¿bien? Lo que se necesita es derivadas y una vez se ve cómo funciona la programación algorítmica de esto, pues es muy, muy sencillo, ¿no? Básicamente lo que uno construye es una sucesión de elementos de esta manera, ¿vale? De elementos de esta manera, donde va a ir calculando la imagen de un cierto elemento, un elemento xn, sobre la imagen en la derivada. Y así, lo que dice el compañero es verdad, con menos iteraciones se llega a una convergencia más rápida. De hecho, cuando uno estudia este tipo de cosas, algo que puede resultar interesante es analizar esas tasas de convergencia, ¿sí? Acá en esta sección, como tal, solamente se aplica el método, ¿vale? No se analiza mucho una tasa de convergencia. De hecho, uno podría estimar el error en la aproximación dependiendo de algunas cosas de la función y dependiendo también de lo que sería el mismo valor de n, es decir, el número de la iteración. Bien, sería bueno que le echaran una revisada por su cuenta y hoy por hoy se trabaja mucho con lo que es el estudio con métodos numéricos. Hay muchos problemas que hoy por hoy se resuelven de manera aproximada y bueno, más adelante en este curso vamos a ver un par de veces más algo de esto. Por ejemplo, en el capítulo 7, vamos a ver por aquí, capítulo 7, la sección 7.8. Por acá está. De hecho, se llama integración aproximada. Y acá vamos a ver integración aproximada. Vamos a ver tres métodos de hallar una integral definida de manera aproximada. Tenemos regla de punto medio, que es prácticamente lo que ya hemos hecho con respecto a áreas, pero con cierta diferencia. ¿Qué diferencia? Que ya no es un límite a infinito, sino va a ser una aproximación finita, que ya no se usa extremo derecho, sino el punto medio, y ya está. Todo lo demás es igual. Acá se tiene la regla de punto medio, la aproximación. Se establece una cota de error, ¿vale? Una cota del error. Básicamente estas cotas de error lo que permiten es poner condiciones para poder hallar el valor de n, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan cuando hacíamos el uso de intervalos y la suma de los rectángulos para aproximar el valor de la integral definida, eso empezaba a variar, ¿cierto? Empezaba a variar y cada vez se acercaba más al valor real. Pero la pregunta entonces que surge cuando uno usa un proceso iterativo, y es una pregunta muy importante, es cuántas iteraciones se deben hacer para conseguir que el resultado tenga cierta exactitud. Bien, entonces si uno quiere, no sé, una exactitud de simplemente un decimal, entonces se puede estudiar cuántas iteraciones son necesarias para conseguir esa exactitud. Y esto es importante hacerlo antes de darse a la tarea, ¿sí? De que efectivamente sea así.
Es decir, esto no es por descubrimiento. Sobre la práctica, la verdad, no es por descubrimiento. Si yo quiero, por ejemplo, un decimal exacto, no es que me voy a poner a hacer iteraciones y cuando ya tengo un decimal exacto paro. Es una forma rudimentaria y funciona, sí. Pero la verdad es que cuando se hace estudio de métodos numéricos, eso no sería lo ideal. Lo ideal sería hacer un estudio inicial de poder calcular el número de iteraciones y ya les voy a decir por qué. Resulta que en los problemas en los cuales se emplea hoy por hoy lo que son métodos numéricos, es muy importante poder contar con una memoria de trabajo para lo que es la máquina, lo que es el computador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen algunas cuentas muy grandes en su calculadora, la calculadora les va a arrojar un error y les dice que hay un error por memoria insuficiente. No sé si en alguna oportunidad han tenido que hacer una cuenta grande en la cual la calculadora le dice que tiene memoria insuficiente. Pero hay casos en los que ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, a ver, por ejemplo, quiero que pongan algo tan sencillo como lo siguiente. 2 elevado a la 200. La calculadora lo hace. Es 1.6 por 10 a la 60. Pero si le damos 2 elevado a la 500, ¿qué dice? Más error. Mucho error, sí. Ese error no es porque 2 a la 500 no exista. No es porque sea un error 2 a la 500. ¿Cuál es el error entonces allí? Que la calculadora no tiene suficiente memoria para calcular ese resultado. Entonces esto es muy importante cuando uno trabaja de manera computacional y trabaja con métodos numéricos. Saber cuántas iteraciones necesito hacer y obviamente todo eso va a requerir ciertos recursos de la máquina. Si de pronto necesito hacer 10 o 10 millones de iteraciones, ¿vale? No va a requerir el mismo trabajo en la máquina. Entonces, si yo establezco que para obtener un resultado deseado necesito 10 millones de iteraciones, no lo voy a ir a programar en un computador que tenga Windows 95, ¿verdad? No voy a programar eso allá, porque tal vez no acaba nunca, tal vez explota el computador. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero si de pronto necesita 10 iteraciones y el programa no es muy difícil, de pronto sí lo puedo programar en un computador que sea a día de hoy tal vez obsoleto. ¿Bien? Entonces eso es muy importante en lo que es matemática computacional, lo que es análisis numérico. Es muy importante calcular cotas de error. Y como les digo, estas cotas de error básicamente lo que permiten es decidir qué valor de n hace que el error sea inferior a algo. Bien, lo que hace uno usualmente es decidir esta cota de error. Básicamente uno dice, bueno, yo quiero que el error máximo permitido sea de 0.005, ¿vale? 3 decimales exactos. Y a partir de esto, entonces uno puede encontrar este número m mayúscula, puede encontrar, y la idea luego es despejar n, de manera que si uno despeja n, a ver, si uno mira, por ejemplo, acá n cuadrado sería mayor o igual, bueno, de hecho, n cuadrado sería menor o igual que ¿qué? Sería menor o igual que lo que sería m b menos a al cubo sobre 24e a la n, ¿cierto? Acá donde se estima este error. Bien, donde se estima este error. Y bueno, uno extrae una raíz cuadrada acá y a partir de esto puede acotar el valor de n. ¿Vale? Puede acotar el valor de n. Y a partir de esto, entonces uno puede decir, bueno, si tengo tantas iteraciones, ¿vale? Si tengo tantas iteraciones, ya puedo empezar a encontrar un error menor que el indicado. ¿Bien? Esto también se estudia para los otros métodos que vamos a ver nosotros. Regla de trapecio. Por acá está la regla del trapecio. Cómo se calcula esa cota de error. Regla de Simpson. Por acá está la regla de Simpson. Y cómo se calcula esa cota de error. Como les digo, estas cotas de error son bien importantes. Entonces también para hallar raíces aproximadas, como usando el método de la bisección
usando el método de Newton o de Newton-Raphson. Y hay otros métodos para hallar raíces aproximadas. Es importante conocer unas cotas de error, ¿bien? O lo que sería en ese caso tasas de convergencia. Más adelante, por ejemplo, también vamos a ver otros momentos en los cuales serán importantes como tal los errores en las aproximaciones. Por ejemplo, cuando veamos algo de series. Acá creo que un poco antes. Cuando veamos series, por ejemplo, cuando veamos series de Taylor. Acá tenemos series de binomio. Acá tenemos series de Taylor. Y en series de Taylor también es una solución de manera aproximada a ciertos problemas. Acá vamos a mirar. Esta parte me interesa muchísimo que podamos estudiarla. Y acá en la serie de Taylor pues estudia precisamente la convergencia de esa serie y lo que viene siendo una cota de error. Básicamente el error o lo que viene siendo esa diferencia entre la aproximación y el valor exacto es lo que se llama el residuo Lagrange en este caso, que también se puede calcular, ¿vale? Se puede calcular entonces a partir de lo que es el residuo de Lagrange, uno puede decidir si está bajo un error aceptable o aún no, y esto permite decidir el número de iteraciones, ¿vale? El número de iteraciones para conseguir una serie Taylor o una serie Maclaurin que sea apropiada para aproximar un problema. Entonces, bueno, hay algunos problemas que se van a resolver de manera aproximada, no solamente en este curso, sino en otros cursos, y ustedes van a ver precisamente el curso de métodos numéricos o de análisis numérico, no sé cómo se llama en su pensum, y ese curso será importante para poder resolver problemas propios de sus carreras, ¿vale? Allá es muy importante también tener en cuenta, muchachos, que necesitan muy buenas bases de todo lo que es cálculo, muy buenas bases de cálculo. Por ejemplo, si ustedes no vieron como tal método de la bisección en cálculo 1, denle una revisada cuando tengan algo de tiempo. El método de Newton, la sección 4.10 de Newton-Raphson, no se incluye en el programa de cálculo 1, pero es importante que también ustedes le den una revisada a ese método. Y así cuando lleguen al curso de métodos numéricos, no va a ser totalmente nuevo. Allá van a necesitar conocer muy bien cosas de cálculo 1, cosas de cálculo 2 con respecto a integrales, a problemas del área, a integración aproximada, que es lo que vamos a ver en la sección 7.8. Muy importante eso. Cosas de series como series de Taylor, porque ya vamos a ver que algunos problemas de integrales o de hecho de cualquier tipo de función o de cualquier tipo de operación se puede aproximar a partir de unas series dependiendo de ciertas condiciones. Y eso va a ser una herramienta muy, muy buena. De ecuaciones diferenciales, del curso de ecuaciones diferenciales, también van a necesitar tener muy, muy buenas bases. Porque, como les digo, muchos de los problemas aplicados se pueden plantear en el curso de ecuaciones diferenciales y entonces van a necesitar todas las bases de cálculo 1, cálculo 2 y ecuaciones diferenciales. Principalmente eso, de cálculo 3 no se toca tanto. El primer examen, ya dijimos, va a ser para el día lunes 12, sí, lunes 12 de abril, en hora de clase. Profe, y los temas son hasta lo que dimos el día de hoy, ¿sí? Bueno, nos falta ver un par de cosas, pero eso lo vamos a ver el lunes 5, ¿sí? Nos falta ver un par de cosas. Ah, Es todo lo del capítulo 5, ¿vale? Todo lo que está en el capítulo 5, ok. ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.